Anteriormente, desde la butaca. Antes de que Facebook, Instagram y TikTok se volvieran esenciales para nuestras vidas y para nuestro entretenimiento, la televisión era el medio más relevante de todos. En este episodio nos pasearemos por cada uno de los canales que formó parte esencial de nuestra infancia. Porque lo que es Disney Channel, Nickelodeon, Boomerang y Cartoon Network y Jetix fueron los canales que formaron parte de nuestro ADN cultural infantil y preadolescente. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Desde la Butaca, el podcast donde analizaremos todo lo que tiene que ver con el cine, el streaming y sus alrededores. Yo soy Maile Sojo y vamos a continuar en este episodio con la serie sobre nuestros canales de la infancia. Vamos a recordar todas esas caricaturas, esos programas, esas series que veíamos cuando éramos más pequeños. ¡Mamá me dice pollito! ¡Mamá me dice vaca! En este episodio vamos a hablar de dos, que aunque son hermanos, cada uno tiene su propia esencia y su propio estilo. Así que vamos directamente al contexto histórico. Bien, el primer canal que vamos a conocer es Cartoon Network. ¡Dame el pollito! Antes de conocer su nacimiento, tenemos que conocer algunos detalles de todo lo que sucedió antes para que este canal pudiera salir a la luz. Y es que a mediados de los 70, una empresa llamada Turner Broadcasting System creó una serie de canales de televisión que a lo largo de nuestra historia nos han estado acompañando. Dos de ellos, CNN en español y TNT. Bien, CNN en español fue el primer experimento de TED para poder saber y determinar si a las personas les gustaba o si era funcional, si era negocio, crear un canal dedicado únicamente a un tipo de programación. Es decir, en este caso, a un canal netamente de noticias. Este canal fue la punta de lanza para concretar la idea de hacer lo mismo posteriormente con un canal, pero solo de comiquitas. Pero en realidad las bases de lo que es Cartoon Network se trasladan a mediados de los 70, mitad de los 70, cuando The Turner le compra solo por un par de meses la Metro Golden Mayer a sus miembros fundadores, solo con el fin de adquirir el catálogo clásico de lo que eran las caricaturas y su catálogo clásico de la cinematografía, lo que eran películas que ya habían salido al cine. Quería conservar los derechos. Cuando vendió de vuelta a los mismos dueños, o sea, se las regresó, se quedó con los derechos de los clásicos tanto de caricaturas, series y películas de la Metro Golden Mayer. Añadido a esto, tenía también los derechos de los Looney Tunes y de algunas cositas, algunos clásicos animados de Warner también. Así que con todo eso que tenía, en los 80s creó un canal llamado TNT, que para los que no lo saben, la T de TNT significa Turner Network Television. Ese es el significado de TNT. Ahora, en TNT la programación básicamente era estos clásicos cinematográficos y las caricaturas que tenía, como la de los Looney Tunes, clásicos catálogo de Warner y de este estudio de animación que creó Popeye, no recuerdo el nombre. Ahora, por eso ya en los 90, finales de los 80, Ted Turner va a una subasta por medio de una casa bancaria y compra todo el catálogo y todo el estudio de Hanna-Barbera, que para los que no saben es uno de los estudios de animación más importantes valga la reiteración, de la historia de la animación. Así que teniendo ya todos estos derechos, estos catálogos, se dio cuenta que estaba repleto de animación. Entonces fue ahí donde su idea de un principio de crear canales que tuvieran un solo tipo de contenido podría hacerse realidad. Y ahí fue donde nació Cartoon Network un 1 de octubre del año 1992.
Su estreno, su llegada a Latinoamérica fue en el 93, algo bastante, digamos, rápido para la época, aunque se dice que las primeras transmisiones de la señal de Cartoon Network a Latinoamérica tenía los banners, los gráficos del canal aún estaban en inglés, aunque la locución y el doblaje de las caricaturas eran en español. Algunas cosas que veíamos en el canal aún eran en inglés porque era la señal directa de Estados Unidos. En fin, Cartoon Network es un canal dedicado solamente a la animación, como ya les venía diciendo. Podríamos decir que Cartoon Network a lo largo de su historia ha tenido varias etapas, y la primera generación es una de las más importantes, ya que lo enmarcó como el mejor canal para niños de la época de los 90 hasta principio de los 2000. Así que la primera generación va de la mano de la primera serie original de Cartoon Network, que se llamaba El Fantasma del Espacio de Costa a Costa, que trataba de un light show que protagonizaba un héroe antiguo de los estudios de Hanna-Barbera. Esta caricatura fue creada en los 60s. Aquí era el conductor y se encargaba de entrevistar a los creadores, directores de las distintas caricaturas animadas, transmitido por una nueva sección que era que se llamaba Que Cartoon. Un dato curioso es que la primera transmisión de Cartoon Network fue un especial de Droopy. Así como en Disney la primera transmisión fue como un magazine de Mickey Mouse, acá fue un especial de las aventuras de Droopy. 1, 2, 3, 4. Volviendo, Que Cartoon era una nueva sección del programa que en su tiempo se promocionaba como World Premiere Cartoon, que para nosotros en Latinoamérica era mejor conocido como Cartoon Show. Y esta sección planeaba resaltar el poder a los creativos, es decir, darle el poder a los animadores y a los artistas para crear una atmósfera distintas y iniciadas por los dibujos animados, que eran los dibujos animados más importantes de esta época. Es por eso que esta sección tiene cartoons originales que se convirtieron en las series más emblemáticas del canal. Es decir, al principio El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, La Vaca y el Pollito, Las Chicas Superpoderosas, Coraje el Perro Cobarde. Estos eran simplemente cortos que luego la gente podía decidir si se convertían en una serie, en un programa fijo, o simplemente quedaba como lo mismo. De todas maneras los veíamos, todas las repeticiones también. Así que pasaron de ser cortos animados de poca duración a ser unas series, como lo fue El Laboratorio de Dexter, La Vaca y el Pollito y Las Chicas Superpoderosas. También Coraje el Perro Cobarde. Esto fue como la primera oleada de éxito, y gracias a esto se generó una confianza tal que fue cuando empezaron a abrirse y a producir más caricaturas. Ed y Eddie, El Escuadrón del Tiempo, Samurai Jack y KND, Los Chicos del Barrio. Esta generación tuvo su apogeo desde el 97 hasta el 2002 y fue donde se dio a conocer. O sea, Cartoon Network era uno de los canales más exitosos, como ya lo dije, en esta época. Sin embargo, esta generación llegó a su fin a mediados del 2004-2005, cuando la mayoría de estas series llegaron a su fin. Así que esta generación, que duró aproximadamente 9-10 años, es conocida como la era dorada de Cartoon Network, que fue una generación de puros dibujos animados que sin duda fueron el éxito más grande del canal. Bien, por ahí, hasta ahí vamos a dejar el contexto histórico de Cartoon Network. Ahora, pasemos a Boomerang de Cartoon Network. Como dije antes, estos dos canales son hermanos. Los orígenes de Boomerang son más o menos como finales de los 90s, principios de los 2000. Realmente no hay como un concepto claro. Algunos dicen que empezó en el 97,
otros dicen que inició en los 2000, pero básicamente Boomerang comenzó como un bloque de Cartoon Network. De hecho, era Boomerang de Cartoon Network el nombre, y era principalmente compuesto, o sea, su programación era de las animaciones clásicas de Hanna-Barbera, y fue uno de los primeros bloques que estuvo Cartoon Network. En junio del 2001, Turner decide que Boomerang iba a ser un canal propio para Latinoamérica. Su enfoque en el principio era que la audiencia fuera tipo de un público adulto, al igual que las demás variantes internacionales del canal. Así que se presentaban una selección clásica de caricaturas de los 60, 70 y 80, y la mayoría de ellos pertenecían a Hanna-Barbera. Es decir, era cuando daban los Supersónicos, Pedro Picapiedra y La Familia del Futuro, y todas estas animaciones que fueron emblema tanto de Cartoon Network y luego llegaron a establecerse en Boomerang hasta el 3 de abril del 2006, que fue cuando Boomerang fue relanzado por no cumplir con las expectativas. Es decir, Ted Turner lanzó Boomerang de nuevo con otra etapa, cambiando su enfoque hacia el público infantil, juvenil y adultos, con programas preescolares, series live action, películas, anime y animación clásica. Era una especie de match con... A ver, ¿cómo podría explicar esto? Para los que no se acuerdan o no veían Boomerang en ese momento, era como decir en la mañana una especie de Cartoon Network para niños chiquitos. Al mediodía daban películas o, si mal no recuerdo, algunas series, y en la tarde eran puras series live action, películas, y en la noche volvíamos a la animación clásica. Ahora, en junio del 2008 volvió a sufrir un nuevo cambio, y fue cuando retiraron toda esa animación clásica de Boomerang, y fue cuando en realidad Boomerang empezó a tener muchísima más relevancia, ya que su enfoque era hacia un público netamente juvenil y adolescente. Y los clásicos de Hanna-Barbera fueron relegados a Tooncast, que eso es como un canal spin-off, un bloque entre los dos canales, Boomerang y Cartoon Network, pero creo que eso no lo llevamos a ver acá en Latinoamérica. En fin, para el 2013 en Boomerang solo daban series para adolescentes, y a mediados de este mismo año se cambió de nuevo el target, y las series que estaban ahí la pasaron a otro canal que era como un canal más de moda, más para moda, mejor dicho. Pero bueno, hablemos un poco de las caricaturas y programas clásicos de Cartoon Network y de Boomerang. Bien, siendo Cartoon Network un canal de cartoons, de caricaturas, eso era lo que premiaba dentro de la programación, aunque tuvieron sus series live action. Creo que la última fue La Secu, que era una producción de Televisa, si no tengo mal el dato, pero era una serie live action, pero lo que más premiaba siempre era las caricaturas, obviamente. Mis favoritas, la de los clásicos: El Laboratorio de Dexter, un super niño genio, malhumorado un poco, pero niño genio. La Vaca y el Pollito, Soy la Comadreja, obviamente las que no podían faltar, creo que marcaron mi infancia. Y fueron las Chicas Superpoderosas, Coraje, el Perro Cobarde, Ed y Eddie, que de eso tengo hasta un DVD, o bueno, tenía un DVD, Samurai Jack, Los Chicos del Barrio, Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy, La Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Ahí fue cuando se hizo esta ruptura de la que les hablaba, en la que se empezaron a terminar todas las series clásicas de Cartoon Network y ya no la pasaban tanto. El canal tuvo como un refrescamiento de imagen y empezaron a dar otro tipo de series. También estaba El Campamento de Laszlo, estaba Mi Compañero de Clase es un Mono, Niño Ardilla, Ben 10, que para Ben 10 ya yo no tenía nada que ver con Cartoon Network, ya estaba más grande, me interesaban otras cosas, así que perdí la pista de toda la programación de Cartoon Network. Pero en fin, todas estas series eran divertidas y de alguna manera nos marcaron. Además, la originalidad de Hanna-Barbera en cuanto a sus series
sus personajes, sus caricaturas, fue un parteaguas icónico para lo que la animación se refiere. Ahora, si ustedes recuerdan una o quieren mencionar aquí en los comentarios qué serie los marcó de Cartoon Network, pueden hacer. Actualmente hay series que realmente valen la pena, caricaturas dentro de la programación de Cartoon Network, como lo es Hora de Aventura, Un Show Más, está El Maravilloso Mundo de Gumball, o creo que se pronuncia así, y bueno, Perezosos no creo que sea algo súper trascendental, pero son muy tiernos, así que vale la pena ver. Pero definitivamente para mí la época dorada de Cartoon Network, mi favorita siempre va a ser la época de los Looney Tunes, de Tom y Jerry, de Scooby-Doo en todas sus versiones, porque Scooby tuvo alrededor de 2 spin-offs, un trillón de películas live action, de las cuales solo valen la pena 2, y bueno, medianamente. El spin-off de Scooby, su sobrino, Mucha Lucha, también fue una serie muy divertida, que era más especie de cortos, si mal no recuerdo, no era como una serie completa, sino era algo que pasaban mientras pasaban los comerciales. También estuvo Dragon Ball, Pinky, Cerebro, también hubo una época que pasaban los Power Rangers, pero eso fue como hace 5 años, no, como hace 4 años, 2019, por ahí. En fin, ahora hablemos sobre Boomerang. Boomerang, luego de que pasó de ser Boomerang de Cartoon Network, como ya vimos, y pasó por estas series de cambios, su mejor época, o la que más yo recuerdo, fue la época del 2004 hasta el 2012, que era para adolescentes, era una programación más juvenil, programas desde Atracción por 4, que era una producción latinoamericana, una de las primeras producciones latinoamericanas que se presentaba en el canal. Estaba también Blue High Escuela de Surf, Chicas Enamoradas, Chiquilladas, Dance Academy, que si les gustaba esta serie, les tengo un dato. En Netflix está una película de la serie. Es decir, a ver, esta serie era sobre unos bailarines clásicos, bailarines clásicos de Australia, y bueno, la serie contaba la vida de estos adolescentes que trataban de construirse una carrera en este ámbito que, a decir, es bastante exigente. Y fueron como 3 temporadas de la serie, luego sacaron una película. No sé decir el año, pero sé que esa película está en Netflix. Así que quien quiera recordar esos viejos tiempos puede verla. También H.O. Sirenas del Mar, por supuesto, 3 temporadas de Las Sirenas. Hellcats. A ver, en Boomerang empezaron a pasar estas series muchísimo más maduras que lejos de ser al estilo de Disney Channel, porque nada que ver, ni tampoco era como Nickelodeon, eran más maduros el tipo de serie que pasaban, y además era mucho más alternativo, diría yo, ya que la mayoría de las series eran entre australianas, canadienses, había muy pocas series americanas, y bueno, las latinoamericanas que también tomaron gran parte de esta época del canal. Estaba también La Radio Libre de Roswell. Esta serie básicamente eran 6 chicos que les gustaba la radio, la música, y eran muy fanáticos de eso, así que decidieron crear su propia radio, su propia emisora totalmente juvenil. Creo que esta era una de mis series favoritas, sin saberlo. Fue mi primer vistazo a lo que es la radio, cómo funciona. En la serie veíamos de una manera un poco improvisada cómo estos chicos construyeron su propia emisora y su propia identidad dentro de lo que era un programa que revolucionó su colegio en esa época. Esta serie es del 2003 y la verdad era de mis favoritas. También estuvo La vida secreta del adolescente americana, otra serie que marcó la pauta. Era una serie extraña para la época. A ver, era un tema que estaba en boga. Hablaba sobre el embarazo precoz, o sea, literal, hablaba sobre el embarazo juvenil y cómo afectaba esto dentro de la adolescencia. Era una chica que salía embarazada estando en plena secundaria. Tendría 16, 15 años. De eso trataba la serie. Así que era un poco bastante adelantada a su época, me atrevería a decir. Está Las travesuras de mi hermana, que es otra serie de las últimas cosas que hizo Amanda Bynes en la televisión.
y Instar Star, una serie canadiense que hablaba de una chica que fue ganadora de un concurso estatal en su ciudad. Y bueno, vemos por 3-4 temporadas cómo se desarrolla eso. La música muy buena. Y añadido a eso están mis series favoritas de la vida. O sea, son series que de eso se trata. Estas series todas, aunque unas en grandes o menor medida, con conceptos, algunos muy reales, otros para nada reales, como Las Sirenas. Pero estas temáticas de series juveniles y muy abiertas nos marcaron a todos de alguna forma. O sea, era la cultura que había en ese momento y era la forma en la que nos entreteníamos. Las chicas Gilmore fue una serie / novela, porque era más novela que serie, sobre la vida de una madre, de la relación de una madre, una hija, una madre sumamente particular, ya que no sería como el común de todas las madres, con la excusa de que fue madre muy joven, a los 16 años, y Rory, una niña también un poco particular. Siendo esto una comedia que durante 7 temporadas, donde ves crecer a Rory, cómo vivir, cómo crecer con una madre soltera. De eso se trata la serie. Ver la vida de una madre que fue madre joven y cómo determina, cómo lucha con todo esto en los 90 y principios de los 2000. Otra que también me acompañó en el colegio hasta la universidad fue Pretty Little Liar, que bueno, era una de las series más famosas de este canal, creo que la más exitosa de esta época. A ver, es raro que no conozcan esta serie, pero se trataba básicamente de 5 amigas, una desaparece misteriosamente y un año después estas 4 amigas se reúnen y tratan de saber quién es un misterioso personaje que se hace llamar A, quien las acosa y le hace la vida imposible dentro del colegio. Esta serie durante 5 temporadas fue una muy buena serie y estaban basadas en unos libros. Claro, digo 5 temporadas, la serie tuvo 7, pero realmente las buenas temporadas son las primeras 5 porque mantenían el misterio y tenían un poco de cordura y sentido. Cuando esta serie estaba al aire fue que Boomerang hizo su último cambio, dejó de pasar estas series juveniles y las cambió al canal que les decía anteriormente, donde mayormente pasaban cosas de moda, de revistas y eso. Otra serie también que me gustaba bastante era Rescate Vuelo 29. Este concepto extraño, que era lo que más llamaba la atención de esta serie, era que una avioneta, la serie se trataba de una avioneta que se estrelló en una isla desierta, pero la avioneta estaba acompañada de un viaje estudiantil. Eran unos chicos de secundaria que se estrellaron, sobrevivieron al accidente y bueno, tenían que vivir en esa isla hasta que los rescataran. Y por otro lado, Boomerang también en esta etapa se enfocó mucho y destacó mucho las series latinoamericanas. Creo que de todos los canales que hemos hablado, Boomerang es el que ha tenido más series latinoamericanas. Estuvo Rebelde, fue mi oportunidad para terminarla de ver. Estuvo NPS No Puede Ser, son series venezolanas. Estuvo Proyecto Adrenalina, Rincón de Luz, Somos Tú y Yo. La Banda, que fue una producción de Boomerang, es una producción original de Boomerang y fue grabado aquí en Venezuela. Fue como una fusión entre muchas productoras y Boomerang. Y era una serie de un internado aquí en Venezuela, cosa que es rara porque eso no existe aquí. Y había actores mexicanos, obviamente venezolanos, argentinos, si mal no recuerdo. Y en esta época de Boomerang se veía mucho más cercano a Venezuela que a cualquier otro país de Latinoamérica. También pasaron Chiquilladas, Chiquiticas. Chiquilladas era otra cosa. El Mundo Salvaje de Darcy. Era genial. Hablemos de cómo terminaron. Cartoon Network hizo su fusión con Warner Bros. Animation y bueno, actualmente está fusionando con eso y todo el contenido de Cartoon Network está en HBO+, o bueno, lo que será Max dentro de poco. Por otro lado, Boomerang, a partir de este año más o menos, comenzó a tener una programación totalmente preescolar, convirtiéndose en sí en un canal llamado Cartoonitos. Y como ya dije, la programación es exactamente eso. Es para niños en edad preescolar. En fin,
Esto fue todo por este capítulo. Mi nombre es Maile Sojo y esto es Desde la Butaca, el podcast donde analizaremos punto por punto el mundo del cine, del streaming y sus alrededores. Espero que les haya gustado este capítulo. Me cuentan qué otra serie no mencioné, ya sea de Cartoon Network o de Boomerang, y cuál era su favorita. Hasta el próximo episodio.